Bienvenido a un ejemplo de división partitiva, también conocida como división de compartir o agrupar, utilizando bloques de base 10. Se nos da el cociente 525 dividido por 3. Una forma de ver este cociente es comenzar con 525 y, como estamos dividiendo entre 3, intentamos formar 3 grupos con cada grupo que contenga la misma cantidad. También podríamos ver esto como tener $525 y, una vez más, debido a que estamos dividiendo entre 3, queremos compartir $525 por igual entre 3 amigos. Usando bloques de base 10, comenzamos modelando 525. Para su revisión, usando bloques de base 10, un plano es igual a 100, una varilla o largo es igual a 10, y una unidad o bit es igual a 1. Para modelar 525, tenemos 5 pisos, que equivalen a 500, 2 barras que equivalen a 20 y 5 unidades con 5. Y ahora, porque estamos dividiendo entre 3, comenzaremos compartiendo los 5 pisos entre 3 grupos. Colocaremos un piso en cada uno de los 3 grupos. Llamaremos a este grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Tenga en cuenta que nos quedan 2 pisos que no podríamos compartir por igual entre los 3 grupos y, por lo tanto, debemos realizar un intercambio. Un piso equivale a 10 barras y por lo tanto, intercambiamos 10 barras por este piso y 10 barras por este piso. Ahora cambiaremos estas 10 barras por este piso. Y ahora intercambiaremos 10 barras por este piso. Así que ahora realizaremos el intercambio. Nuevamente, estamos intercambiando estas 10 barras por este piso. Observe ahora, tenemos 10, 20, 21, 22 barras que debemos tratar de compartir igualmente entre los 3 grupos. Como 7 por 3 es igual a 21, sabemos que podemos compartir 7 barras con cada uno de los 3 grupos. Avancemos y hagamos esto. Observe cómo todavía nos queda una barra. No podemos compartir esta barra por igual entre los 3 grupos. Necesitamos realizar otro intercambio. Una barra equivale a 10 unidades. Ahora intercambiaremos 10 unidades por esta varilla. Ahora intercambiaremos estas 10 unidades por esta barra. Observe cómo tenemos un total de 10 más 5, o 15 unidades, que queremos compartir por igual entre los 3 grupos. Como 15 dividido entre 3 es igual a 5, podemos compartir 5 unidades con cada uno de los 3 grupos. Observe cómo no quedan bloques de base 10 y cada grupo contiene una unidad plana, 7 barras y 5 unidades, lo que equivale a 100 más 70 más 5 o 175. Esto muestra 525 dividido por 3 iguales a 175. Espero que hayas encontrado esto útil.